Buenos días, buenas tardes, perdón, o buenas noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Por favor, ¿me confirman? Doctor, Listo. Hoy es 21 de febrero del año 2022. Son las 6:31 y vamos a compartir este espacio básicamente para el tema que nos atañe acá, que es el pensamiento crítico como base fundamental de tanto el pensamiento científico como el pensamiento clínico. Voy a hacer una breve introducción y acto seguido le doy paso al grupo 2 para que se vayan alistando. Entonces, unos comentarios, muchachos. El pensamiento crítico no es nada nuevo, eso prácticamente ha estado desde el principio de la humanidad. Y cuando buscan referencias van a encontrarse eh, que desde la época de los tres grandes pensadores griegos de la humanidad, Sócrates, Platón, Aristóteles, hasta de pronto referencias más modernas como Dewey y toda la escuela de Frankfurt ya estaban hablando de pensamiento crítico. Hablemos de pensamiento crítico, digamos como una analogía o un símil del pensamiento reflexivo, en donde en el ser humano se involucra una ordenación causal, lógica de las ideas, en la que básicamente cada una de esas ideas determina la siguiente y es determinada por la anterior. Eh, si ustedes recuerdan lo que es el método algorítmico, mucho tiene que ver con ello y básicamente se van creando una cadena de coherencias y correspondencias que básicamente al final permiten construir conclusiones o ideas finales mucho más racionales y sustentadas o argumentadas. Si ustedes buscan definiciones, hay muchísimas, pero casi todas terminan en puntos comunes, donde muchos mencionan que el pensamiento crítico es la búsqueda de conocimiento a través de habilidades de razonamiento, solución de problemas, toma de decisiones, que en últimas permiten lograr y alcanzar los resultados que uno quiere tener. Eh, el pensamiento crítico tiene obviamente un cimiento racional y busca básicamente pues encontrar la verdad sobre cosas, sobre fenómenos, sobre objetos, sobre procesos. Y dentro de esas características que da el pensador crítico, como una persona flexible, váyanse si quieren o no, encasillarse si son pensadores críticos o no, como inquisitiva, es una palabra que suena fea, de mente abierta, sí, inquisitiva suena feo, prudente, reflexiva, receptiva, ordenada, que sistematiza y trata de siempre organizar sus ideas, que tengan siempre coherencia y eso le permite a la persona enfrentarse siempre a situaciones complejas. Algunas actitudes que identifican ese pensamiento crítico son básicamente también la autocrítica, la audacia intelectual, la integridad racional, la empatía mental, la confianza en la razón, la persistencia intelectual y una vocación permanente de justicia y un amor y un respeto absoluto por la verdad. Eh, Básicamente, para uno tener pensamiento crítico requiere desarrollar procesos cognitivos y procesos metacognitivos. Es decir, cuando uno piensa sobre sus propios procesos y sobre la forma como uno aprende, sobre la forma como uno interioriza la información, eso es cuando es precisamente la alusión que se hace a la metacognición. Y si ustedes vieron el video del doctor Gómez, que lo tuvieron que haber visto, hay unas 4 dimensiones, digamos, características que hace el pensador crítico. Interpretar, analizar, reflexionar, evaluar, inferenciar, llamémoslo, hace inferencia permanentemente, o sea, va de lo general a lo particular, o mejor, de lo particular a lo general. Eh, Explicación permanente de los fenómenos,
También utiliza la deducción. Cuando uno hace el proceso cognitivo de lo general o particular, está haciendo deducción. La autorregulación, la autorregulación y son esas las características fundamentales. Entonces, compañeros, tristemente muchos estudios desafortunadamente dicen que muchísimos profesionales de la salud, estudiantes, desafortunadamente y sobre todo profesores, mm, desarrollan pensamiento crítico. Lo que pasa es que la forma en que está concebida, estructurada la medicina, y el proceso ese permanente que uno hace con los pacientes, de cierta manera obliga, así no sea sistematizado o sistemáticamente, a pensar críticamente. O sea, el, 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 el proceso de diagnóstico hecho como lo hacemos nosotros, que es todos los días, todo el tiempo, pues precisamente estamos desarrollando esos procesos cognitivos y de cierta manera se facilita. Pero lo ideal es que uno intencionalice, como hacemos con esta línea o con esta lectiva, desarrollar fuertemente ese pensamiento crítico como base estructural y fundamental para pensar muy bien clínicamente, que eso es lo que, esa es la apuesta de este espacio. Bueno, muchachos, es su tiempo. Grupo, por favor, comparta la presentación. Grupo 2 y comenzamos el espacio, entonces, la orientación que nos va a dar el grupo 2. Recuerden que después de las 7 y cuarto, se abre el quiz sobre el video básicamente. Son 5 preguntitas, entonces muy fácil. Bueno, quién va a compartir? Muchachos. Valentina Chacón, muy bien. Acuérdenme, me mandan, porfa, me mandan me mandan la presentación. Ya la mandamos por WhatsApp, Doc. Ah, ¿Se perfecto. están viendo? Listo, listo, entonces abramos la presentación y comenzamos la exposición, muchachos. Sí, ya la vi la presentación, muy bien. Bueno, buenas tardes. Nosotros les Buenas vamos a hablar noches. acerca del pensamiento crítico. Listo, dale. Bueno, para iniciar, pues tenemos que tener claro lo que es el pensamiento crítico y es la capacidad manifestada por el ser humano para analizar y para evaluar cierta información que ya existe y que nos brinden intentando esclarecer la veracidad de dicha información y alcanzar una idea justificada al respecto, ignorando los posibles sesgos. Un ejemplo muy claro de lo que es el pensamiento crítico podría ser, por ejemplo, cuando tenemos dos, como dos opciones que empezamos a pensar en cuál de estas nos conviene más o si elegimos una en que nos afecta, si elegimos esta que dejamos de recibir. Otro ejemplo también es cuando, por ejemplo, que una persona diga, no, es que está lloviendo, y el otro dice, no, no está lloviendo porque dijeron que no va a llover. Entonces, lo que haría un pensador crítico en estos casos sería verificarlo por él mismo y pues salir y ver si está lloviendo o no. Algo así más o menos es lo que hace referencia a un pensamiento crítico. Siguiente. Digamos. Aló. Siguiente. Siguiente. Sí yo no veo, sí la pasaron, sí me escuchan. No la han pasado. Está en definición todavía.
Tú tienes el control, Valentina. No, que Valentina no tiene buen Estefanía. internet, me dice. Ah, ¿y quién? Ah, pucha, se le cayó el internet a Valentina. Sí, que sí, por favor, puede protestar otra persona. Dale, entonces comparte, Estefanía. Comparte la presentación. Tú tienes la presentación, Estefan. Doc, espera un momentico, que es que a mí no me deja, entonces estamos solucionando. Creo que Valentina volvió. ¿Listo, Valentina? Ya están viendo. Sí, pues estás compartiendo tu pantalla. Ahí la puedes abrir. Listo. Ya, ahora sí. Dale. Continuemos. Bueno, ahí me escuchan. Bueno, ahora vamos a hablar de las habilidades que implica tener un pensamiento crítico. Una de ellas es la capacidad de reflexión, que es que seamos capaces como de asociar la información que nos llega con el significado pues que la información tiene. Otra característica es la flexibilidad, de que no seamos como pegados por ejemplo, que digamos que no, esto tiene que ser así, eso no puede ser de otra manera, sino que tengamos la posibilidad de que no pueden existir otras alternativas, esto puede ser de otra manera, entonces de que se tenga la flexibilidad en el pensamiento. Otra característica es la lógica y la detección de los sesgos, que es que tengamos la capacidad de visualizar la lógica o la falta de ella en las cosas que nosotros analizamos, así como los posibles fallos que puedan tener, digamos, dichas afirmaciones o dichos pensamientos. Otra es la teoría de la mente, que es que tengamos en cuenta que todas las afirmaciones y todos los conocimientos previos que ya existen, pues son elaborados también por seres humanos que presentan como las opiniones de ellos. Entonces, está bien que una persona piense una cosa, que otra persona piense la otra, y no por esto pues quiere decir que esté mal. Otra característica es la capacidad de dudar de las cosas, y pues hace referencia a que siempre tengamos el, como el pensamiento de que esto sí es así o puede ser de una manera diferente. Y otra característica también es la motivación y la curiosidad, como de buscar el porqué de las cosas, el buscar posibles soluciones y buscar la justificación de cualquier argumento que las personas nos den o que tengamos. Ahí se está viendo. Ya se está bien. Bueno, ahora vamos a hablar como de las características que debe tener como un pensador crítico. Entonces, primero debe ser reflexivo,
lo que quiere decir es pues que siempre requiere como de cuestionarse la representación de la realidad. Entonces, quienes ejercen como estos pensamientos críticos siempre se preguntan como de si las ideas, los argumentos y como los hallazgos reflejan como el panorama de un hecho. También son de mente abierta, lo que quiere decir es que implica como reconocer que nunca hay una verdad única, pero que sí existen como algunas teorías que están siendo bien fundamentadas. Entonces, lo que hace el pensador crítico es como tener en cuenta todas las afirmaciones y como todas las opiniones y con eso va a poder como construir como su realidad. También una de las características es que sabe escuchar, lo que quiere decir es que evita como lo crítico y reconoce como los sesgos. Entonces, siempre está como atento a lo que se dice y a otras interpretaciones para poder como reconocer y como evaluar las distintas posturas que van a ayudar como a armar como como sus propias hipótesis. También es que es curioso y nunca es como conformista, lo que quiere decir es pues que siempre como que se cuestiona las situaciones y siempre busca ir como más allá de lo que se le ofrece. Y por último es pues autodidacta, que lo que quiere decir con autodidacta es que siempre como que siempre prima en él como la disciplina. Bueno, seguimos también con capacidades de una persona con pensamiento crítico. Entonces, esa persona debe reconocer, analizar y construir argumentos sólidos. También pues debe determinar el mayor o menor relevancia de los argumentos, debe desarrollar, digamos, como la intuición y establecer las conexiones entre otras. Colóquela más grande, por favor. También identificar inconsistencias y, digamos, esos errores que se presentan en los razonamientos, abordar los problemas de manera consistente y sistemática. Y por último, tienen que reflexionar acerca de la justificación de sus propias creencias que se ponga. Siguiente. Bueno, entonces empezamos con 7 factores claves de este pensamiento crítico. Primero tenemos la claridad. Entonces, en la claridad, si un razonamiento no es claro, pues quien lo recibe tampoco puede valorar como la idea si es cierta, relevante, ni alcanzar esos contraargumentos que se presenten. Entonces, un ejemplo sería como que, valga la redundancia, podría ponerme un ejemplo, o sea, como para que la persona comprenda mejor e incluso ayude a visualizar esa idea. El otro ejemplo es la verosidad. Entonces, ahí se dice de que una proposición puede ser clara, pero no exacta. Entonces, las vaguedades y las ambigüedades, digamos que son enemigas pues, de estos mensajes sólidos. Entonces, podemos lanzar preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la fuente? O sea, que nos aseguremos de que esa proposición sí procede de fuentes fiables, de fuentes confiables, seguras. Seguimos con la precisión. Entonces, una proposición como por ejemplo, esa chica es bastante alta, pero entonces no me da como un ejemplo claro, o sea, no es específico. Entonces, le podríamos decir como que dame más información, sé más específico, entonces, ¿cuánto mide exactamente? En cuanto a la pertinencia, bueno, esta pues también puede ser clara, veraz, precisa, pero no tiene, digamos, como una pertinencia en sí. Entonces, con esto nos referimos a si guarda, digamos, como una relación directa, como por ejemplo, digamos, el tema de debate. Entonces, es como para asegurarnos de que su pertinencia podemos, digamos, como cuestionar sobre el tema que en sí conecta. Siguiente. Bueno, en cuanto a la profundidad, entonces esta pues carece de ser, digamos, como profunda, digámoslo así, valga la redundancia. Entonces, digamos que son como frases, no a las drogas, un ejemplo. Entonces,
se utiliza como para disuadir de su consumo, o sea, que aborda como un problema muy complejo, pero de forma superficial, o sea, que tendríamos como que ser más argumentativos, o sea, un ejemplo es, ¿podrías darme más argumentos? O sea, es como la pregunta a realizar, digamos, en este caso. En cuanto a la amplitud, entonces, esta puede ser que no sea, digamos, suficientemente amplia al no tener, digamos, en cuanto a otros puntos de vista. Entonces preguntamos como, ¿hay otra manera de abordar de pronto el problema? O sea, que ayude como a coger esa perspectiva que tengamos. Y por último tenemos la lógica y aquí pues debe tener todos las características que dijimos anterior, clara, veraz, precisa, pertinente, profunda, amplia, pero pues esta puede tener eso, pero pues no ser lógica. Entonces ahí el ejemplo sería como argumentos que podemos diferenciar en este pensamiento en orden. Digamos que si dichos pensamientos se apoyan mutuamente, entonces ahí estaríamos viendo como un pensamiento ya lógico o ya si es por contra, obviamente no se va a respaldar o no, o van a ser, digamos, contradictorios. Siguiente. Bueno, para continuar, entonces vamos a hablar de los propósitos del pensamiento crítico. Entonces son como 4 propósitos principales. Entonces el primero de ellos es la formación de individuos con capacidad de abstracción y el sentido prospectivo. El segundo es la capacidad de formar habilidades del pensamiento, como los que dijeron anteriormente los compañeros. El tercero es pues formar las personas que hagan este pensamiento crítico, individuos éticos, autónomos y pues creativos al momento de dar ideas. Y por último, la flexibilidad, tolerancia y capacidad de trabajar en equipo. Siguiente. Ya en cuanto pues la importancia, pues este va a ser lo que es muy fundamental para todo individuo pues que quiera realizar lo que es un gran aporte en la sociedad, ya que pues va a poder validar y pues respaldar su propia idea. Donde también pues algo muy importante que este pensamiento crítico va a hacer es que pues va a ayudar a formar pues en las personas sus propias ideas, su juicio y pues como realizar una mejor visión de su realidad. También puede realizar lo que es preparar a las personas para enfrentarse a su vida o pues si es en el ámbito educativo también pues para prepararlas en el siguiente. Bueno, entonces, pues aquí como para complementar lo de la importancia que estaba hablando la compañera, pues vamos a ver que el pensamiento crítico, pues es una habilidad que tiene un dominio general. Entonces, esto quiere decir, pues que se puede aplicar en cualquier circunstancia, cualquier área de trabajo, o sea, no se limita a un área particular, entonces por eso pues su uso es muy extenso. También, pues que ayuda a mejorar las habilidades de presentación y pues de lenguaje. Esto pues por el hecho de que si nosotros pensamos de una manera más organizada, pues también vamos a aprender a expresarnos mejor y pues a analizar mejor cómo pues las cosas. Promueve la creatividad, pues básicamente porque cuando existe un problema nos va a ayudar a crear ideas, pues no solo útiles, sino como también más innovadoras. Y pues también que es fundamental pues para la autorreflexión, porque pues así como nos ayuda a pensar pues de una manera mejor las cosas que nos pasan en nuestro exterior, pues también nos ayuda pues como a ser más introspectivos. Y siguiente, ya pasó, es que no veo. Aquí como importante para cómo potencializar pues el pensamiento crítico, entonces pues es básicamente primero pues hacernos preguntas básicas. Entonces si tenemos un problema, pues analizar bien el problema, como por qué está pasando esto, cómo puedo solucionarlo, qué me falta para solucionarlo, qué me falta aprenderle de esto. También como ser consciente pues de los procesos mentales, entonces pues es como hacerse autocríticas y saber cuáles son los sesgos que uno mismo se hace y pues cuáles son esos perjuicios que no nos dejan ser como tan objetivos, sino que le ponemos a todo como esa subjetividad.
Intentar revertir las cosas, pues es básicamente como ver las cosas con otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, hay un problema que X está causando a Y, pues entonces miremoslo al revés, miremos que Y está causando a X y cómo lo podemos solucionar. Mm, y pues evaluar la información existente, entonces pues, básicamente ver qué otras cosas se han hecho al respecto del problema que a mí me está pasando. O sea, básicamente es como ver bibliografías y ese tipo de cosas. Pero pues aquí mencionan algo muy importante, que no es solo como cegarse en las cosas que hacen los demás, sino pues yo también ayudarme a mí mismo y pensar pues por mí mismo a raíz de eso que estoy buscando. Siguiente. Ya en cuanto a los métodos y técnicas, pues para realizar un adecuado pensamiento crítico, pues es muy importante que eso se va a hacer, es principalmente pues para que las personas dominen sus habilidades. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? Si es durante clase, hacer preguntas y eso es lo que va a ayudar, es como a estimular lo que es la curiosidad. También se puede como utilizar gráficos y oraciones pues muy sencillas, pues que se enfoquen en el tema pues que se está proponiendo. También lo que se puede realizar es exponer lo que son diferentes puntos de vista pues acerca del mismo tema, también lo que es activar la participación y asimismo realizar lo que son debates sobre el tema. También lo que es fomentar el trabajo en equipo para que se fomente lo que es una escucha activa entre pues, los participantes de dicho grupo. Y también algo muy importante, pues que se reflexione sobre el tema que se está pues tratando, va a ser pues algo muy importante. Siguiente. Bueno, entonces un método para poder aplicar el pensamiento crítico es el aprendizaje basado en problemas. Entonces, en ese aprendizaje basado en problemas hay como dos partes. Uno va a ser el rol del profesor y otro va a ser pues el rol del estudiante. Entonces, digamos que este aprendizaje lo principal es como hacer una interacción entre ellos dos en donde digamos, va a depender de la actividad que haga el profesor. Y así van entonces los estudiantes como a aprender, depende del tema que estén viendo, qué es, para qué sirve y cómo lo hago. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, entonces el aprendizaje hacia problemas se puede como dividir en dos métodos. El método simplificado, que ya lo vamos a mencionar, y el de los 7 pasos. Entonces el método de los 7 pasos dice que el primero de ellos es analizar por el grupo, digamos que pusieron un caso clínico, entonces analizaron el grupo y dar como una lluvia de ideas cada un integrante de los grupos para poder, digamos, en sí los dos ver de qué se trata. El segundo paso es el grupo genera pues sus objetivos de aprendizaje. El tercero es que van a conformar una hipótesis, como mirar de qué se trata y cuáles son los pasos a solucionar. El cuarto es el grupo colabora para aclarar los objetivos de aprendizaje y esos objetivos se ordenan por importancia. Como digamos en un caso clínico, entonces van a empezar a ordenar según la importancia las órdenes, digamos, médicas que le tengan que dar a la enfermera. El sexto paso, entonces durante la siguiente sesión los estudiantes van a dar respuesta, bueno, eso depende también del profesor, si en el mismo instante o si después dan respuesta al caso clínico y que sea pues coherente con el problema. Y el séptimo paso, entonces son los resultados, son explicados por parte de los estudiantes, ya sea digamos por unas diapositivas o por un video o pues digamos ya métodos más creativos. Siguiente. Siguiente, por favor. Método simplificado, Valentina. Ah, ya, qué pena, es que a mí no me ha cambiado. Bueno, entonces el método simplificado se divide como en 3 partes, lo que sé, lo que no sé y lo que debo hacer. Entonces, para poder entender ese método se divide como en 6 pasos. El primero de ellos es la presentación del escenario. Entonces es como introducir a los estudiantes con el escenario que van a manejar. No necesariamente tiene que ser pues como para aprender conceptos, sino más como para generar habilidades y que digamos ellos se puedan como idear que están en ese escenario.
El segundo, pues es hacer una lista de lo que sabe entre el grupo, cuáles son las cosas de ese caso clínico que conocen y por último, plantear el problema, qué es lo que no saben y la cuarta, que se une con la tercera, es lo que necesitan saber de ese caso clínico para poder dar posibles recomendaciones o solución del problema. Y el último, al igual que el método pasado, pues hacer una presentación y apoyo de la solución, depende de cómo el profesor lo esté pidiendo. Entonces, vamos a tener también que el estudiante va a tener un rol en el pensamiento crítico. Entonces, debe tomar la responsabilidad y comprometerse al integrarse responsablemente en torno a sus grupos. Este debe estar dispuesto a resolver los problemas que se le planteen y esto se va a lograr cuando el estudiante aporta información en la discusión y facilita su entendimiento detallado y específico sobre los conceptos implicados. Asimismo, como la búsqueda de información por todos los medios necesarios para así compartir su conocimiento y retroalimentarlo. Entonces el estudiante debe cumplir con unas características para poder participar, como por ejemplo son disposición para trabajar en grupo, tolerancia para enfrentarse a las situaciones ambiguas, desarrollar habilidades para la interacción personal tanto intelectual como emocional, desarrollo de los poderes imaginativo e intelectual, habilidades para la solución de los problemas, habilidad en la comunicación, ampliación de la visión de campo de estudio y desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, reflexivo, imaginativo y sensitivo. Siguiente, por favor. Entonces, así como el estudiante tiene un rol, también el docente o el tutor también va a cumplir pues con su papel, que va a ayudar a los alumnos a lo que va a hacer reflexionar, identificar necesidades de información y los motiva a continuar con el trabajo. Pero no va a ser como solo un observador, sino que este debe estar orientando en el proceso de aprendizaje, asegurándose de que todo el grupo no pierda el objetivo trazado y que identifiquen los temas más importantes para que cumplan la resolución del problema. Entonces, este también tiene que cumplir con unas características que son como dominar diferentes estrategias y técnicas de trabajo grupal, además de conocer y utilizar formas de dar retroalimentación efectiva al trabajar con grupos, estar dispuesto a considerar la técnica como un método efectivo para adquirir información y desarrollar la competencia del pensamiento crítico, concebir al pequeño grupo como un espacio de integración y dar asesorías individuales cuando se requiera. Siguiente. Tiene el micrófono apagado, Junior. Prenda cámara y prenda micrófono. Carlos ya tiene micrófono prendido. Carla no se le está escuchando. Trial. Trial. ¿Qué pasó con Carlos? Aló, ahí me escuchan. Sí, ahí yo, ya, dale. Entonces, ¿cuáles son algunas técnicas para implementar los ABP de forma evaluativa? Es que se hagan parciales orales, escritos, que se hagan mapas conceptuales, que se hagan presentaciones y que se hagan reportes escritos. Pero aún más importante no es solo evaluar el área estudiantil, sino que también se haga como una autoevaluación a los docentes, que ellos mismos se evalúen y si de verdad están enseñando de manera efectiva lo que se está dando. Y también muy importante que se evalúe lo que se está dando, no que se vaya a evaluar lo que no se está dando. Siguiente, por favor.
Entonces, ¿cuáles son esas ventajas del pensamiento crítico? Ya como para terminar, entonces que se va a promover un autoaprendizaje, que se van a desarrollar diferentes bases de conocimiento y que esas van a ser de verdad no por aprender de memoria, sino que van a ser para toda la vida. Ya que pues constantemente vamos a estar criticando si sí o no es verdad lo que se está diciendo. Y a la vez que vamos a estar con tantas personas, vamos a generar unas buenas bases de comunicación social y vamos a generar espacios de desarrollo de comunicación. Y vamos a incrementar la motivación de los estudiantes, ya que los estudiantes son el objetivo del aprendizaje. Siguiente, por favor. Y finalmente, para reflexionar es que se debe integrar el pensamiento crítico en la práctica clínica. Se debe ser más crítico, reflexivo y efectivo en todo lo que se está abordando en la clínica. Y es muy importante que los docentes sepan impartir un pensamiento crítico en los escenarios simulados, y que esto sea lo más real posible. Y la falta de este pensamiento hace que las dificultades de la praxis pues se vuelvan, aumenten y que pues, realmente no aprendamos como se debe hacer. Siguiente. Listo, muchachos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos entonces de cierre a hacer lo que siempre hacemos. Ojalá hagamos una lluvia de grandes ideas que nos deja esta temática, pensamiento crítico como base del pensamiento clínico. Entonces, ojalá se hable. Ah, sí, ya me están escuchando. Ojalá empiecen los otros que no expusieron y ya después se vinculan. Entonces, quiero ver que empiecen a escribir, muchachos. Hágale pues. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Qué hubo? Arranquemos pues a ver, muchachos. Tenemos 7 minuticos. Si quieren escribir o quieren hablar y dar la idea que quieren decir, ¿cuál mensaje grande que le deja el tema del pensamiento crítico? Arranquemos, muchachos. ¿Mm? ¿Qué hubo? ¿Quién se atrevió pues a escribir? A ver. ¿O no les quedó nada? Listo, Sarita dice en cuanto a las habilidades espere que escribieron todos a la vez. ¿Qué implica el pensamiento? Debemos tener en cuenta que necesitamos la capacidad de reflexión, de lógica, de dudar de todo y de motivación total. Si no tenemos motivación, eso es como el aprendizaje significativo. Quien no se motive a aprender significativamente, que todas estas técnicas, por ejemplo, didácticas como el aprendizaje basado en problemas, pues lo que hace es ayudar a aprender significativamente, ayudar a aprender a pensar críticamente. No solo es el del estudiante, dice Laura, sino que también, claro, el pensamiento crítico es de todos los actores, donde se adquieren habilidades que ayudan a potenciar ese pensamiento crítico. Muchas veces es de trabajo en equipo, pero también de trabajo individual. Casi siempre todo este tipo de cosas propenden por desarrollar habilidades blandas, un soft skill. Una de ellas es lo que llamamos el trabajo en grupo, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. ¿Quién más? ¿Quién da más? Pensamiento crítico, un pensamiento que se sistematiza, un pensamiento que se estructura, un pensamiento, cuando usted desarrolla procesos cognitivos superiores, la posibilidad más grande es que apunten a desarrollar pensamiento crítico. Hay que tener claridad en todas las ideas que tengamos y compartamos con el equipo. Hay que tener claridad, es lo ideal. Hay que tener, aunque muchas veces no se tiene tanta claridad y lo que se busca es en ese camino encontrar la claridad. Pero sí, pues lo que tenemos que buscar es eso. Acuérdense que es la búsqueda permanente de la verdad, pero la búsqueda permanente de la verdad a través de procesos cognitivos superiores como la reflexión, el análisis, la interpretación, la inferencia, la deducción.
Tiene las ventajas que tiene son promover el autoaprendizaje desarrollado con base en conocimiento relevante y razonamiento eficaz. El autoaprendizaje debería estar, como dice, presente en todas las mejores formas de aprendizaje. El pensamiento crítico es una capacidad que puede manifestar cualquier ser humano, donde demuestra la capacidad de analizar y evaluar la información existente de algún tema, siempre con la intención de esclarecer veracidad de la información, así poder alcanzar una idea justificada de las cosas. Está muy bien, Sara. Listo, ¿quién da más? El pensamiento crítico también nos ayuda a profundizar en la información ya existente, tratar de eliminar las limitaciones que a veces se tienen con tener una mente abierta con el fin de identificar nuevas ideas o mejorar las que ya se tienen. Capacidad de manifestar cualquier ser humano donde demuestra la capacidad para analizar y evaluar. Muy bien, ¿quién da más? Tienen que hacer, como lo vieron cuando expuso el doctor Jorge Enrique Gómez, lo que llamamos, en lo posible, evitar los famosos sesgos cognitivos, ¿cierto? Los sesgos cognitivos, en la medida en que eliminemos los sesgos cognitivos, seguramente vamos a tener mucha más capacidad de pensar, obviamente científicamente, pensar críticamente. ¿Quién da más? ¿Alguien da más? 2 minuticos y terminamos. ¿Alguien da más? Bueno, muchachos, entonces vamos a cerrar. Bueno, muchachos, son las 7:12 minutos. Yo creo que la actividad creo que está hasta a partir de las 7:15, entonces vayan a plataforma y ahí aparece el quiz, que básicamente es del video del doctor Jorge Enrique Gómez, Pseudociencia y Ciencia. Bueno, fue un placer, muchachos, estar con ustedes. Dentro de 8 días, grupo 3, pensamiento clínico. Voy a tratar de regalarles bibliografía y a partir de la bibliografía construyen su presentación. Entonces, aspiro que de aquí al viernes les pueda estar mandando bibliografía del tema y hacemos lo mismo. Vamos a tener una actividad en plataforma también que la van a hacer una vez terminada la clase. Bueno, feliz noche, muchachos. Hasta luego, gracias. Que les vaya bien. Voy a dejar de grabar esta parte. Hasta luego. Que les vaya muy bien.